Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365 cronológico. Día 97. Libro de Ruth. Escrito por Nicole Tejera. Leído por Débora Cázares de Rivera. Una historia de amargura. El marco del escenario de esta historia es el tiempo de los jueces que acabamos de leer en el pasaje final del día de ayer. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Ruth comienza con un relato de hambre, migración, muerte, tragedia y amargura. Tan solo en los primeros versos vemos a una familia partir de su casa en Belén, que significa casa de pan, porque no hay pan en la tierra. Es probable que Elimelech, que significa mi Dios es rey, y su esposa Noemí hayan dejado de ver la mano de Dios reinando soberanamente en sus vidas. Por eso, al verse afectados por la hambruna, decidieron partir del pueblo de Dios a un pueblo enemigo, Moab. Recordemos que Moab fue el hijo de la relación incestuosa entre Lot y su hija, Génesis 19:37. Y asimismo eran los moabitas, sin ningún temor del Dios verdadero. En cambio, adoraban a muchos dioses, incluyendo a Baal, al cual le hacían sacrificios humanos, y por esto Dios les había prohibido a los moabitas entrar en el templo de Israel. Deuteronomio 23:3. Elimelech y Noemí salieron de Israel para dejar la hambruna atrás, pero fueron perseguidos por el dolor y la tragedia. Allá en Moab, Elimelech muere y sus hijos Malón, que significa enfermo, y Kelión, que significa languidez, se unen a mujeres moabitas y luego también mueren. Esta mujer, que partió de su tierra en busca de una mejor vida, lo perdió todo y dejó que la amargura la consumiera. Al final del primer capítulo, decide cambiar su nombre de Noemí, que significa mi dulzura, a Mara, que significa amarga. En aquella época, quedar viuda era algo devastador, sobre todo si no tenías hijos. Los hombres eran los que proveían el sustento y perderlos significaba la ruina y la mendicidad para conseguir alimento. La ley judía protegía a los pobres dándoles el sustento al permitirles recoger lo que sobraba de los campos de cosecha. Levítico capítulo 19, versículos 9 al 10 y 23, versículo 22. Y como Noemí era astuta, se pone en marcha para regresar a Belén, donde sabía que podía sobrevivir gracias a esta ley. En la historia vemos que el dolor de Noemí está justificado, pero ella no tiene una perspectiva correcta del dolor. Dice que Dios la ha afligido y amargado y permite que su dolor la defina hasta el punto que cambia su propio nombre. Aunque ella llama a Dios Todopoderoso, no cree en su poder redentor y en el Dios que protege especialmente al huérfano y a la viuda. Deuteronomio 10:18. Una prueba más de que podemos decir que adoramos a Dios con nuestros labios sin creerlo en nuestro corazón. Noemí pensaba que ya no podía hacer más planes porque ya no tenía más hijos para sus nueras. Sin embargo, no sabía que Dios tenía otros planes mucho más grandes de lo que ella pudiera imaginar. Ella vendría a ser pariente de aquel que es el único que puede restaurar el alma y librar de la amargura. Sus nueras la acompañaron a hacer el trayecto de regreso a Belén, su ciudad natal, porque ya había pan otra vez en Israel. Pero ella probablemente no quería la desdicha de, además de traer el oprobio de la tragedia, también traer 2 moabitas con ella, 2 enemigas del pueblo de Dios. Así que les instruyó que se fueran a la casa de su padre. A Orfa le duele dejar a Noemí, pero no tanto como para acompañarla y ayudarla. Orfa elige lo conveniente en lugar de dejar todo por buscar a Dios y hacer el bien. En cambio, la protagonista de este libro, Ruth, cuyo nombre significa amistad y que refleja realmente su nombre, es leal, compasiva y humilde. Conocía a Dios y era temerosa de Él. Ella decide acompañar a su suegra a la tierra del Dios verdadero que decide abrazar como propio para cuidarla y trabajar segando en los campos en lugar de Noemí, que ya era de edad avanzada. Una historia de redención. Al llegar a Belén, la buena fama de Ruth le precedía, pues todos habían escuchado lo que había hecho por su suegra, y la gente de Belén la llamaba mujer virtuosa.
Y alguien que había escuchado mucho de ella era Boz, cuyo nombre significa alegría y fuerza. Uno de los parientes de Elimelech y quien podía sacarlas de su pobreza. Boz era un hombre rico, amable, bueno con sus siervos y generoso. No descansaba hasta hacer el bien. Demostró solidaridad y compasión hacia Ruth cuando otros quizá la hubieran desechado por su nacionalidad. Y como vemos en la historia, la acogió en sus campos, le dio alimento y finalmente la hizo su esposa. Algo curioso de esta historia es la manera en que Ruth le hace saber a Boz que quiere casarse con él. Cuando Ruth le pidió a Boz que extendiera su manto sobre ella, era una forma de expresar el tomar posesión de algo en aquella época. Con esta analogía, él estaba aceptando redimir a Ruth y casarse con ella. Así como en la historia de Boz y Ruth, nuestro juez Dios nos ha dado redención por medio de nuestro abogado Jesucristo, que nos ha comprado para darnos un nuevo futuro. Se dice que Boz es un tipo de Cristo, un personaje que apunta a Cristo. Al usar la ley del levirato, que consistía en tomar la viuda de un familiar y sus tierras, según Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10, para redimir, que es el término legal, a Ruth y a Noemí. Al final del libro, Ruth se casa con Boz aún sabiendo que, según las costumbres de su tiempo, el hijo que tuvieran le pertenecería a Noemí. Su hijo Obed, que significa siervo de Dios, fue abuelo del rey David y su nombre y su descendencia nos apuntan a Jesús. Por hacer lo correcto, Dios le dio a esta familia mucho más de lo que imaginaba. Dios le dio a Boz una descendencia que llegaría a reinar en Israel por medio del rey David y del rey Jesucristo. Esta historia, que comenzó con hambre, migración, muerte, tragedia y amargura, termina siendo redimida con plenitud, pertenencia, vida, gozo y agradecimiento. Para meditar. El amor redentor de Dios no conoce límites. Dios puede usar nuestro dolor para escribir una historia hermosa a partir de él. La historia de Ruth y Noemí comienza oscura, pero su final apunta hacia el Salvador del mundo. Que nuestras vidas también sean así. El origen moabita de Ruth nos hace saber que Dios no hace acepción de personas. Él elige a quien hace su voluntad y tiene fe en él sin importar su pasado. Tanto Boz como Ruth provenían de pasados vergonzosos. Tamar en Génesis 38 y Moab en Génesis 19:37, y por consiguiente el linaje del rey David y Jesús tenía la misma procedencia. No obstante, ellos decidieron honrar a Dios con sus vidas y con esto Dios nos muestra que su poder redentor es más grande que cualquier pasado cuando le entregamos nuestras vidas en total adoración. Para más contenido como este, visita avivanuestroscorazones.com.